Hoy vamos a estudiar la elipse. ¿Qué es la elipse? Dados dos puntos, F1 y F2, llamados focos, se denomina elipse al conjunto de puntos del plano tales que la suma de sus distancias a ambos focos es constante. A esa constante la vamos a llamar 2A. Los elementos de la elipse son, veamos, los focos, que son los puntos fijos que tenemos acá, el eje focal, que es la distancia que hay entre ellos, siempre nos va a dar positiva una distancia, el punto medio, que es el mismo centro de la elipse, los vértices B y B', que son los puntos donde la recta pasa por los focos, el eje mayor, que es la distancia entre estos dos vértices, la recta que pasa por el centro de la elipse y es perpendicular a la recta que pasa por el foco, que es la que llamamos eje menor, los semiejes mayor, menor y focal. Semieje mayor va a ser A, semieje menor va a ser B y semieje focal, y los vértices B y B'. El diámetro mayor siempre va a valer 2A y el diámetro menor siempre va a valer 2B. Muy bien, vamos a ver ahora en qué consiste la excentricidad de la elipse. La excentricidad determina la forma de la elipse. Depende del valor de la excentricidad, sabemos si nos estamos acercando a una circunferencia o si nos estamos acercando a una línea recta, ¿sí? Entonces los valores van a oscilar entre 0 y 1. Entonces, si llegara a ser 0, se trataría de una recta. Si llegara a ser 1, se trataría de una circunferencia. Ecuación reducida de la elipse. Tomamos como centro de la elipse el centro de coordenadas y los ejes de la elipse como los ejes de coordenadas. Entonces, estamos hablando de el punto 0,0 y el eje X y el eje Y y el eje X. Las coordenadas en este caso para esta elipse que está sobre el eje X son de menos C,0 y C,0. Cualquier punto de la elipse va a cumplir que la distancia de ese punto a los focos, la suma de sus dos distancias del punto al foco y del punto al otro foco, va a ser siempre 2A. De ahí, de esa ecuación, se reduce la ecuación de la elipse, la ecuación canónica. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Vamos a mirar primero una elipse con eje horizontal, es decir, sobre el eje X, de la que estamos hablando. Entonces los focos ya los mencionamos, los vértices, tenemos 4 puntos. Sobre el eje X estaría A,0 y menos A,0, y sobre el eje Y estaría 0,B y 0, menos B. La excentricidad pues siempre va a ser C sobre A. La ecuación reducida ahora en el eje vertical. Si el eje principal está en el de las ordenadas, se obtiene esta ecuación, es decir, se intercambian los valores. Acá el valor mayor está sobre el eje de las Y, siempre A va a ser el mayor. Entonces, ¿qué observamos? Que la ecuación, que la gráfica nos va a dar de esta forma, que los focos cambian, ya no son C,0 sino 0,C porque está sobre el eje Y, y 0, menos C. Los vértices pues ya van a ser 0,A y 0, menos A, B,0 y menos B,0. Entonces siempre debemos mirar es la forma de la elipse para decidir si está sobre el eje X o sobre el eje Y. Veamos un ejemplo.
Dada la elipse, x cuadrado sobre 81 más y cuadrado sobre 64 igual a 1, calcular su eje mayor, su eje menor, los focos, vértices, excentricidad y representar gráficamente. Bien, observen que el valor mayor está sobre x, luego estamos hablando de una elipse sobre el eje de las x. El eje mayor siempre va a ser 2a, el eje menor siempre va a ser 2b. ¿Cuánto vale a? Entonces, a cuadrado vale 81, pues a vale 9. ¿Cuánto vale b? Raíz de 64, es decir, 8. Luego c, aplicando el teorema de Pitágoras, va a ser igual a la raíz de 17. Ahora, los focos. Ya sabemos el valor de c, entonces reemplazamos. C vale raíz de 17, entonces el foco va a ser 17,0 y menos 17,0. Los vértices también los podemos calcular. A, que vale 9, 9,0 menos 9,0, 0,8 y 0, menos 8. Muy bien, nos falta la excentricidad, que sería raíz de 17, porque C sobre A, donde la A vale 9. Y por último tendríamos el gráfico. Observen que acá el eje mayor mide 18, ¿cierto? 9 y 9, y el eje menor mide 16, 8 y 8. Perfecto. Bien, veamos un segundo ejemplo. Dada la siguiente elipse, 50x al cuadrado más 32y cuadrado igual a 800. Calcular su eje mayor, eje menor, focos, vértices, excentricidad y representar gráficamente. Observemos que la ecuación hay que dividirla toda entre 800 para lograr acá el 1 que debemos tener. Entonces 50 sobre 800, 32 sobre 800 y 800 sobre 800, y nos resulta esta nueva ecuación. En este caso el valor de A está sobre Y, por lo tanto la gráfica va a estar sobre el eje Y. El eje mayor, entonces A vale 25, raíz de 25, es decir, A vale 5, B valdría raíz de 16, o sea 4, y C entonces sería 25 menos 16 igual a la raíz de 9, 3. Armamos los focos, 0,3, 0, menos 3. Armamos los vértices, 0,5, 0, menos 5, 4,0 y menos 4,0. Excentricidad, C sobre A. Y por último el gráfico. Bien, tenemos el gráfico acá. Perfecto. Ejemplo 3. Determine los focos y vértices de la elipse. Ojo, acá la ecuación está intercambiada, ¿no? X cuadrado sobre 4 y Y cuadrado sobre 1. Entonces, A ¿cuánto vale? 2. B ¿cuánto vale? 1. Muy bien, entonces encontramos el valor de C, que sería entonces raíz de 4 menos 1, que sería raíz de 3. Los focos, ¿cuáles son? Raíz de 3,0 y menos raíz de 3,0. Estamos hablando de una elipse sobre el eje de las X. Y los vértices, el vértice A sería 2,0 y menos 2,0. ¿Por qué? Porque la A vale 2. Los vértices B y B', 0,1 y 0, menos 1, teniendo en cuenta el valor de B. Podemos concluir que la ecuación es una elipse con centro en el origen y focos sobre el eje de las X, porque la A está sobre la X. Ejemplo 4. Hallar los elementos característicos y la ecuación reducida. Si tenemos los focos y el eje mayor mide 10.
Si el eje mayor mide 10, quiere decir que 2A es igual a 10, de donde podemos deducir que la A vale 5. La distancia focal, recordemos que la distancia entre los dos focos sería 2 veces, de 0 a 3 sería 6, luego C vale 3. Y de ahí despejamos para encontrar el valor de B, que vale 4. Entonces la ecuación reducida entonces va a ser bx al cuadrado sobre 5 al cuadrado o sobre 25 sobre más y cuadrado sobre 16, que es 4 al cuadrado, igual a 1. Y esa sería la ecuación que estamos buscando. La excentricidad, no me la estaban pidiendo, pero es 3 sobre 5. Y este sería el gráfico, que aunque no me lo están pidiendo, pues mira, acá lo estamos mostrando. Los focos, 3,0 y menos 3,0, el valor del eje mayor y el valor del eje menor, que va a ser 8. Perfecto. Muy bien, y hasta acá llega la explicación. Espero les guste y les sirva, sea de gran utilidad.